y de reflexión con distintas temáticas que refuerzan los contenidos en la práctica del diseño gráfico, sino además apuntan a trazar una posible flecha para crear puentes, articulaciones entre las asignaturas, frente al nuevo plan de estudio que este año en nuestra universidad se puso en marcha. Les cuento que en esta serie de encuentros que venimos realizando, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Adriana Echeverría para esta charla, que esta charla ella la denominó o la llamó La Matrix, Comunicación, Cultura y Sociedad, y esta charla pretende aportar de manera concreta quizás algunos conceptos instrumentales para entender el funcionamiento de lo que ella llama esta trilogía entre comunicación, cultura y sociedad. Como una matriz básica o como una matrix, que ella dice, para cualquier fenómeno humano. Por otra parte, casi a punto de iniciar esta charla, yo quería contarles un poquito acerca de Adriana, ¿no? De su formación. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. También es especialista en docencia universitaria, en ciencias empresariales y sociales. Especialista en planificación de comunicación en estudios realizados dentro del marco del Centro Internacional de Estudios Superiores de la Comunicación para América Latina, CISPAL, y la Fundación Friedrich Ebert en Alemania. Además es profesora titular de nuestra universidad, es decir, de la Universidad Nacional del Nordeste, en la carrera de Diseño Gráfico, donde dicta 3 cátedras, la de Comunicación 1, Comunicación 2 y además Sociología de la Comunicación. Bueno, Adriana ha dictado cursos, seminarios, conferencias para empresas, para universidades nacionales e internacionales, y además de eso posee numerosos trabajos de estudios de investigación, muchos de ellos para ensayos y divulgación en áreas de la comunicación, en diversas áreas de la comunicación. Así que bueno, hoy será un placer que ella nos aporte estas herramientas que no solo van a servir para todo lo que supongo tendrán en esta carrera de 4 años, sino también iniciar. Charlamos mucho con Adriana porque estos 3 fenómenos son bastante complejos, ¿no? Sobre todo para un primer año, pero ella intentará de manera amena, cordial y intentando instaurar básicamente y progresivamente estos conceptos para que los puedan aplicar en también este trabajo de integración que hacemos, que contó Ibela, con morfología, comunicación y sistemas de representación, este trabajo integral, en ese trabajo que lleva el mismo nombre de estas charlas, que son narrativas migrantes. Así que le doy la bienvenida a Adriana Echeverría. ¿Y cómo estás, Adriana? Buenos días. Tenés muteado todavía, Adri, tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí te tenemos. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Sé que hay una sala interesante. En principio, quisiera agradecer esta posibilidad de estar hoy con un grupo más amplio que el de los alumnos de primer año. Agradecer también a la gente de Extensión, que sé que es un esfuerzo importante el que están haciendo para darnos estas oportunidades de hacer más extensivo todo lo que tiene que ver con compartir temáticas como esta, y bueno, por supuesto, lo que es narrativas migrantes, ¿no? Que es toda una experiencia este año, una experiencia que nos ha tocado dentro de un contexto, podríamos decir, totalmente inusual, y justamente nos tocó empezar con esta posibilidad de integrarnos y de integrarnos de esta manera, ¿no? Y bueno, yo creo que la tecnología tiene lo suyo dentro de todo, de lo positivo, de lo negativo, de lo que todos ya sabemos, pero que bueno, nos permite también establecer este tipo de redes y de animarnos, de eso se trata, ¿no? De animarnos, de empezar, de usar. Han cambiado muchas cosas, que después seguramente vamos a hablar un poquito de eso también. Así que bueno, muchas gracias, Daniel, por tu presentación.
y gracias, Bela, ha sido muy contundente, me han dejado apabullada, y vamos a tratar de que esto sea verdaderamente una charla, no es una conferencia formal, que sea realmente una charla donde estemos distendidos, donde podamos conversar un poco acerca de todos estos temas y de las inquietudes que tenemos sobre estos temas. Son temas que siempre están vigentes, estamos hablando de comunicación, cultura y sociedad, así que las preguntas se van a suceder una detrás de la otra, porque tenemos más preguntas que respuestas. Definiciones hay muchas en el transcurso de todos los tiempos, pero a medida que vamos viviendo, nos vamos haciendo preguntas sobre lo que está sucediendo, sobre nuestro contexto, sobre nuestra vida cotidiana y demás. Yo sé que tengo un público heterogéneo de alguna manera. Hay gente que tiene formación en estos temas, profesionales, nuestros colaboradores en las cátedras, alumnos de primer año, todo un desafío, recién comienzan, hay cosas que damos por sentadas y hay otras cosas que por ahí no tanto, así que voy a tratar de hacer una especie de mix entre esta posibilidad de, explicar una temática aparentemente muy sencilla, que puede serlo, hay autores que así lo trabajan, y por otra parte, también en toda su, cómo se nos presenta en toda su complejidad, ¿no? Voy a mencionar algunos autores para aquellos que quieran incursionar en esto y trabajarlo con más profundidad. En definitiva, este título, que suele ser un título, muchas veces buscamos títulos gancho, ¿no? Esa es la realidad. Tiene que ver con, bueno, se me ocurrió la Matrix, en realidad viene de matriz esto, y la Matrix, todos recordamos aquella película con toda la tecnología y con todo lo que fue Matrix en sus distintas presentaciones. En realidad, Matrix en latín quiere decir madre. Seguramente todos asociamos el término de matriz como el útero materno, como esto que contiene, como esto que genera. Y la Matrix de la película se presentaba en un ambiente de relación entre cosas y sucesos que eran creados y controlados artificialmente. Esto es todo lo que voy a decir sobre esa temática, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de la matriz en general, después me refiero a cada dimensión en particular, pero de la matriz en general como un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas. ¿Vieron cuando hacemos esta especie de relación con los dedos, y cuando decimos es un entramado, una matriz, presenta columnas y presenta filas y entradas y posibilidades de dobles entradas y demás? Eso es una matriz de filas, una estructura de filas y columnas. Los términos que suelen relacionarse con este concepto, porque de esto se trata, vamos a tratar de conceptualizar para que nos sirvan estos conceptos como instrumentos para poder explicar fenómenos, porque si no nos faltan los términos, nos faltan los significados, nos falta el sentido para poder explicar ciertos fenómenos que son complejos, y más los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, los términos se nos presentan como elementos, dimensión, y estas dos cuestiones, elementos, dimensiones y demás, es lo más común que podemos encontrar dentro de este concepto de matriz. Ahora vayamos a desarmar un poquitito estos componentes que hemos dado en llamar comunicación, cultura
y sociedad. Esos, comunicación, cultura y sociedad, realmente están en un entramado, forman parte de la matriz. La comunicación, en tanto un sistema, no debe concebirse según el modelo elemental de acción y reacción. Esto ya lo saben los alumnos, ya lo hemos visto como modelo cuando veíamos esta cuestión de no hablemos de receptores, esta noción de receptores recipientes, hablemos de perceptores, porque la percepción es un fenómeno dinámico, entonces hablemos de emisores, de perceptores, percibimos y estamos incorporados en este mundo de percepción de una manera dinámica. Entonces no podemos concebir de una forma tan elemental emisor, mensaje, receptor. Como todos lo hemos conocido, como todos hemos visto, un modelito de comunicación, cuando íbamos al secundario queríamos explicar algunas cuestiones. Entonces, hay que comprenderla, a la comunicación en general como fenómeno, como una interacción, en realidad. La concepción de la comunicación como un proceso permanente que es tan vasto, pero tan vasto, que hablamos de sistemas comunicacionales. Y de esta manera, con esta vastedad, con esta complejidad, entendemos también a la cultura, pero vamos a dejar ahí para después poder referirnos a ella. En realidad la comunicación, y según dice Birwistel, es el aspecto activo de la estructura cultural. Aparentemente la estructura cultural se la puede llegar a ver de una manera estática. Nosotros no vemos la cultura en permanente movimiento. La comunicación sí, porque la comunicación la vemos como una generación de significados permanente. La cultura es la que estamos como sumergidos dentro de la cultura. Y como bien dice el refrán, el último en darse cuenta del agua es el pez. Entonces, la cultura nos impregna, y en esa pregnancia de cultura está todo nuestro sistema de valores, nuestros sistemas de creencia, las normas que habitualmente, implícitas, explícitas, etcétera, que habitualmente nos implican que trabajemos, actuemos de determinada manera. ¿Qué es aquello que podemos? ¿Qué es aquello que no podemos? Esto ya lo mencionaron de alguna forma en la primera charla cuando la abogada nos hablaba un poquitito todo este tema del derecho, aquellas normas que están escritas. Es esto, que trata de interpretar una realidad vigente. Después vamos a ver si se la interpreta o no se la interpreta, esa es otra cuestión. Pero bueno, entonces diremos que la comunicación es el aspecto activo, ¿sí?, de la estructura cultural. La cultura y la comunicación son términos que representan dos puntos de vista o dos métodos, para algunos autores, de presentación de la interrelación humana estructurada y regular, permanente, quiero decir con esto. Cuando hablo de regularidad, hablo de permanencia. Toda estructura cultural, y a qué me detengo porque estoy mencionando mucho este término de estructura, ¿no es cierto? Bueno, como conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Por eso se dice que cuando hablamos de estructura, que el todo de un fenómeno es mayor que la suma de las partes. Es decir, cuando nosotros estamos pensando en términos de estructura, no pensamos en términos de partecitas y aislamos, otra parte y aislamos. Pensamos que sí, que está compuesta por partes, pero que configuran un todo de alguna forma integrado, organizado. Esto es una estructura, hay organización entre las partes. Bueno, si tomamos a la cultura como
toda estructura y todo acto individual de comportamiento social, esto supone una comunicación que va a ser implícita o explícita, ¿eh? Va a ser manifiesta o no, de alguna manera. Cuando hablamos en estos términos de estructura y demás, nos estamos refiriendo de alguna forma a la matriz. Por eso, tratemos de imaginarnos y de trabajar con imágenes mentales cuando hablamos de estructuras, cuando hablamos de matriz, porque son fenómenos a veces muy abstractos. Esto de la sociedad es algo tan amplio, la cultura también, la comunicación, ¿de qué comunicación hablamos? Entonces, tratemos de hacer imágenes mentales e imaginarnos cómo funciona todo esto, y pensar en términos de interrelación, en términos de dinámica, importante dinámica. Bien, ustedes tienen, los alumnos en general, me dirijo a ellos, un documento que han trabajado con los auxiliares docentes que se llama El telégrafo y la orquesta, de un grupo de gente de la Escuela de Palo Alto de California que concibió también y que estudió a la comunicación como un todo integrado. Entonces, toman la metáfora del telégrafo como la comunicación lineal, esta comunicación telegráfica, lineal, tecnológica, de alguna manera muy fuerte, y la metáfora de la orquesta. En la metáfora de la orquesta se ve a la comunicación como fenómeno social, la puesta en común, la participación, la comunión. Estos son tres términos que aparecen en esta metáfora de la orquesta, donde todos tocan distintos instrumentos, pero manejan una sola partitura. ¿Y por qué un todo integrado? Y un todo integrado porque de alguna manera nos comunicamos no solo de esta forma que lo estoy haciendo yo, desde el punto de vista lingüístico, sino que también, y es lo que nos ha quitado un poquitito esta posibilidad, la forma de comunicación que estamos estableciendo ahora por las razones que todos conocemos, pero también nos comunicamos de manera cinética o kinésica, nos comunicamos en un espacio, donde ese espacio dice muchas cosas, en el uso que hace el hombre de ese espacio, que es la proxémica. Es muy lindo, son muy lindos los estudios proxémicos, porque la proxémica, acuérdense de proximidad, más o menos así, pero no quiere decir eso, pero para que lo recuerden. Es un término sencillo. Esto de ver la posición del hombre en el espacio y qué uso hace de ese espacio para comunicarse. Entonces, saber hacer lecturas de lo gestual, como un código de soporte, de alguna manera, de lo lingüístico. No estoy hablando de lo gestual en términos de aquel código que utilizan los sordomudos, porque ese es un código de relevo. En este caso es un código que acompaña, que refuerza y demás todo lo que hacemos con los sonidos que emitimos, que están codificados, que tienen que ver con una lengua determinada y demás. Entonces, la complejidad de la comunicación y la riqueza que tiene la comunicación, ni que hablar en términos de imágenes. A veces tenemos imágenes que, como dicen el refrán, valen más que 1000 palabras. A veces no. A veces las imágenes están codificadas de una manera tan abierta, que nos permiten entrar y salir en búsqueda de sentido de cualquier manera. Entonces, de esto también tenemos que ser conscientes cuando hablamos de las imágenes en general, con todas las posibilidades que tienen, todos los recursos que nosotros encontramos en ellas para poder comunicar y de qué manera hacerlo. ¿Cuándo necesitamos lo lingüístico y cuándo
para complementar la imagen, y cuando la imagen sola por sí habla. ¿Mm? Bien. Tenemos algunos ejemplos y demás, pero eso a veces lo solemos ver dentro de la cátedra misma. Es como que no quiero abusar de los tiempos que tenemos acá, porque dije que era una charla y quisiera que después hablemos y se establezca un diálogo fluido donde exista participación, porque si no, no hay comunicación, ¿no? O al menos es muy unidireccional. Bien. Decíamos entonces que la comunicación es un proceso social permanente, que integra múltiples modos de comportamientos, que esos comportamientos de alguna manera están codificados, de manera más rígida y más arbitraria, como puede ser la lengua, o no, pero están codificados, son comportamientos. Y también diremos que es un todo integrado. Esto es el modelo orquestal de la comunicación, de alguna forma, y lo trabajamos con estas imágenes mentales y metáfora que implica que nos integremos en nuestro pensamiento esta forma de comunicar. Diremos también, cuando vamos a hablar de la sociedad, que la vida social es el resultado de la comunicación y de la interacción. Esto no es muy novedoso que digamos. Una sociedad o grupo integrado es cualquier grupo de personas entrelazadas y comunicadas entre sí. Esta es una definición que la tienen en Caroline Rose, que es uno de los documentos que nosotros les hemos dado para que vieran el tema de sociedad, y dentro de los estudios sociales, cuáles son aquellos aspectos que se tienen en cuenta. Por eso ustedes estuvieron viendo grupo primario, grupo secundario, rol, estatus, todos estos componentes que hacen a los estudios en sociedad. Yo quisiera leer básicamente un fragmento de un autor al cual yo admiro profundamente, que es Zygmunt Bauman, en su libro Tiempos líquidos. En realidad es un autor de alguna manera posmoderno, pero que trabaja el concepto de comunidad. Y mueve bastante las estructuras. Ya que estamos hablando de sociedad, yo quería hablar de esta palabra que surge a partir de lo que es la sociedad en general, que es la palabra comunidad, como él la denomina, dice, como modo de referirse a la totalidad de la población que habita en el territorio soberano del Estado. Esta palabra suena cada vez más vacía de contenido, según Bauman. Dice, la sociedad se ve y se trata como una red, en vez de como una estructura, menos aún como una totalidad sólida. Para él la sociedad hoy por hoy ya no es una totalidad sólida, por eso su libro se llama Tiempos líquidos, ¿no? Se percibe y se trata como una matriz de conexiones y desconexiones aleatorias. Fíjense qué interesante lo que dice, ¿no? Matriz de conexiones y desconexiones aleatorias y de un número esencialmente infinito de permutaciones posibles. Este es Bauman. Nosotros diremos también que una cultura, en términos de cultura y sociedad y comunidad, por supuesto, consiste en los significados y valores compartidos comunes a los miembros de cualquier grupo. Significados y valores compartidos. Esto también es Rose, Caroline Rose. La cultura se adquiere a través de la interacción, la comunicación existente entre los miembros de un grupo. Y yo diré en términos de Jércovis muy sencillo, que la cultura es el modo de ser de una sociedad. Eso es la cultura. La forma de ser. ¿Vieron cuando ustedes les dicen como personas,
como individuos, qué forma de ser, qué modo de ser. Bueno, la cultura es eso, el modo de ser de una determinada sociedad. La cultura y la comunicación son entonces ejes transversales, redes nerviosas, flujos inmanentes dotadores de sentidos que irrigan los sistemas económicos, sociales y políticos como parte de los mismos. Por eso es la matriz. Por eso es la matriz, comunicación, cultura y sociedad. Estas redes, estos nervios que irrigan el resto de los fenómenos. Podemos encontrar muchísimas acepciones respecto a lo que es cultura: cultura cultivada, cultura inmaterial, cultura material, cultura, las que ustedes quieran, pero forman parte, todas ellas, de este fenómeno que diremos cultura como el modo de ser de una sociedad. Armand Matelar es uno de los que ha definido cultura de una forma más compleja, si se quiere, ha sido tomada también por varios autores, ¿no? Esta definición. Porque él reconoce en la cultura lo que es la memoria colectiva. Memoria colectiva que hace posible la comunicación entre los miembros de una colectividad históricamente ubicada, y que crea entre ellos una comunidad de sentido, y a esa comunidad de sentido él la llama la función expresiva de esa sociedad. Les permite adaptarse a un entorno natural, la función económica. Esto es lo que Harari después va a llamar como instintos artificiales. Harari es otro autor, es un historiador en realidad, donde él habla de los instintos, por un lado biológico, que le ha permitido al hombre adaptarse de alguna manera al entorno, pero también estos instintos que ha generado artificialmente, y a esos instintos artificiales él le llama cultura. Porque es todo aquello que ha creado el hombre, como en principio algunas extensiones de sus sentidos y demás, para poder primero dominar, de alguna manera esto ha sido toda la modernidad, el medio ambiente, y en principio aquellos primitivos entender dónde estaban parados, entender qué pasaba. Bueno, y esto entonces, adaptarse al entorno natural es como función económica, y por último les da la capacidad de argumentar racionalmente los valores implícitos en las formas de las relaciones sociales y demás. Y ahí viene una función de carácter retórico: qué es legítimo, qué es ilegítimo, viene toda la cuestión de las ideologías y demás. Pero esto es para Matelar una definición muy, muy importante, y la tomamos como una variable activa, central, en la configuración de las sociedades y del mundo, a la cultura, ¿no? Emerge hoy como un motor de múltiples comportamientos, decisiones y conflictos. Se habla mucho del conflicto cultural. El conflicto cultural es un conflicto duro. Hay conflictos que son blandos, culturalmente hablando, y hay otros conflictos que son muy duros. Entonces acá nos tenemos que preguntar de qué cultura estamos hablando. Y verdaderamente hay que repensar esta idea de cultura. La comunicación y la cultura entonces son ámbitos inseparables, puesto que la cultura se constituye a base de comunicaciones repetidas. Escuchen esto porque esto es muy, muy importante, ¿no? Es aquello que se repite, y ustedes dirán, ¿y si se repite nada cambia? Sí, sí. Hay cosas que cambian, hay cosas que cambian, y podríamos llegar a hablar del cambio cultural, nos llevaría muchísimo más tiempo,
Por ejemplo, estamos asistiendo a un cambio cultural que no lo podemos medir, no lo podemos aún dimensionar y demás, pero estamos asistiendo con este tema de la pandemia a un cambio cultural interesante, a nivel mundial y a nivel local. ¿Por qué? Porque se ha quebrado nuestra vida cotidiana, y nuestra vida cotidiana funciona en 3 esferas, que es la familia, la que sea, el trabajo y el esparcimiento. Entonces, estas tres grandes esferas, estos 3 fenómenos se han quebrado. A veces se quebraba uno y bueno, restaurábamos y restaurábamos. Ahora restaurar los 3 va a implicar un cambio, una adaptación, de alguna manera, de ciertas cuestiones de tipo culturales, muy fuertes. Y la pregunta que nos hacemos entonces, después de decir esto, la cultura se constituye a base de comunicaciones repetidas, la pregunta es, ¿qué cultura circula en las redes, si es que se va a trabajar en esto de las narrativas migrantes con las redes sociales? ¿Qué cultura circula en las redes acerca de niños, de los niños, de la niñez, y sus necesidades y derechos? ¿Cuál es la cultura? ¿De qué niñez hablamos? ¿Qué es lo que está instalado en las redes como estereotipos sociales fuertes? Los estereotipos son tipificaciones muy rígidas de la realidad, que nos permiten echar mano de ellas rápidamente y usarlas para comunicar. Pero, ¿son los mismos? Estas son algunas cuestiones que nos hacemos, algunas preguntas. ¿Y cómo modificamos culturalmente lo no deseado o aquello que funciona negativamente en una sociedad? Porque, ojo, la cultura también suele ser irracional para resolver. Yo me acuerdo, hace muchísimos años leí unos libros de Pallés Larraya sobre lo irracional de la cultura, ¿no? Y cuando determinadas costumbres dejan de ser funcionales a una sociedad para convertirse en irracionales y destruir hacia adentro, implosionar, destruir hacia adentro esa misma sociedad. Entonces, son todas cuestiones y son todas preguntas que debemos considerar a la hora de decir, bueno, ¿qué comunicaciones hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos movilizamos en esta dinámica del sistema comunicacional como emisores, pero queremos que los perceptores participen? De hecho, participan en las redes haciendo algo con lo que se comunica. Cuando ponen me gusta, cuando ponen los emoticones, cuando escriben y otros reescriben y se vuelven a contestar y se vuelve a perder la idea original y demás, hay un estilo y un tipo de participación. Pero todo eso, la red de alguna manera es incontrolable y todos lo sabemos también, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la red para comunicar? ¿Instalamos un tema? ¿Y cómo lo instalamos al tema? Vamos a hablar de los derechos de la niñez, sí. Todos, 2 o 3, debemos instalar los derechos, todos, para que todo el mundo que esté en la red los conozca. Nos vamos a dirigir a todo el mundo, entonces perdemos en profundidad, ganamos en cantidad. Bueno, por ahí como una primera instancia, una campaña no se determina en una primera movilización en términos de comunicación. Una campaña tiene lo suyo a través del tiempo para que exista algún tipo de cambio. Decíamos hoy que de comunicaciones repetidas para provocar algún tipo de cambio. Por eso cuando hablan de concientizar, modificar, cambiar, y largan un mensaje, pretenden que con un mensaje suceda algo, no sucede nada.
se va a perder y a lo sumo, si queda y vuelve a quedar, se vuelve invisible. Se vuelve invisible porque el mismo mensaje a través del tiempo se convierte en un invisible. Bien, todo esto es lo que puedo decir muy general, vinculando a lo que es la comunicación, la cultura y la sociedad, que es el tema central de la materia comunicación en este 1, como a modo de introducción, ¿no? Y hablar un poquito en toda su dimensión, como decimos, ¿no? Y yo quisiera cerrar con unas palabritas de Joan Costa, que él habla específicamente de la comunicación visual y dice, la comunicación visual no es un movimiento aislado, es un epifenómeno que avanza paralelamente con la tecnología hacia el futuro. No hablo acá de la tecnología porque sobre la tecnología hay mucha controversia, más en estos momentos, ¿no? Y vuelvo a repetir, sería toda una temática aparte para trabajar, donde hay ciertos autores que dicen que cada vez que hubo cambios tecnológicos muy fuertes, hubo cambios dentro de la civilización, o sea, toman a la tecnología como determinista, y hay otros que no. Entonces, simplemente es esto. Costa habla de epifenómeno que avanza paralelamente con la tecnología hacia el futuro, con la sociedad del conocimiento y de los valores. Yo diría, ¿qué conocimientos? ¿En qué estadio estamos de sociedad? ¿De la información, del conocimiento? Bueno, hay mucha tela para cortar ahí. Con los valores otro tanto. Hay una subversión también de valores, entonces estamos hablando en términos de cultura como cosa muy fuerte que nos está atravesando. Con los movimientos sociales, interculturales y medioambientales, la intervención en la esfera pública, las libertades y la cultura. Con todo esto está comprometida la comunicación visual como una voz pública, ¿no? Y con la apuesta también de investigación, más desarrollo, más innovación, más información. Entonces, a partir de todo esto, creo que vale la pena volver, retroalimentarnos de todas estas charlas, de todo este compartir y migrar de un lado a otro, como hemos hecho hasta acá, y repensar ciertas cuestiones. ¿Con quién quiero hablar? ¿Con quién me quiero comunicar? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Se lo voy a adornar? ¿Va a ser estético? ¿Va a ser duro e informativo? ¿Cómo va a ser mi mensaje? Es decir, estas cosas que debemos preguntarnos previos a sentarnos frente a una pantalla, o si quieren jueguen con el lápiz, o como ustedes saben jugar con estas herramientas que son propias del diseño, pero planteémonos esto, ¿no? No es que la persona está del otro lado, la persona está conmigo, ¿sí? Y no porque sea o porque tenga que hablar de los derechos del niño, le voy a hablar como un niño, o le voy a hablar en términos visuales con dibujitos. No necesariamente. Si ustedes se fijan en la red, la mayoría de los derechos de la niñez están todos ilustrados con dibujos infantiles, muchos de ellos horribles, porque no están hechos por los niños. Realmente hay interpretaciones de lo que puede hacer un niño, o en aras de la simpleza han recurrido a una serie de líneas y de representaciones visuales que pretenden que sean, que porque son simples son infantiles. Entonces, es como si en términos lingüísticos le habláramos a un niño ta, 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 bueno, bueno, la muñeca, la pelota, la que ta. No, no, ellos no son tontos, nosotros nos ven como adultos.
No nos ven como ellos. Entonces, ¿a quién le vamos a hablar? ¿A todo el mundo? ¿Sí? Me parece bien. Me parece bien. La red me permite eso. ¿Qué queremos lograr? Esto es lo que nos tenemos que plantear. ¿Qué queremos lograr divulgando los derechos de la niñez? ¿Qué queremos lograr? ¿Que se vuelva a reflexionar sobre este punto que está abandonado? ¿Que se vuelva a decir hay derechos y realmente están escritos, pero no existen en la realidad? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos lograr? Pongámonos en la cabeza de la gente que va a participar y que va a compartir esto que nosotros vamos a comunicar. Bueno, algunas cuestiones como estas se me ocurren plantear, seguramente van a aparecer un montón de otras, pero fundamentalmente a veces con esto de qué queremos lograr o qué queremos que provocar, somos provocativos, los comunicadores visuales son provocativos, tienen que permitir que esta gente o los que no sabemos quiénes son, que están en las redes, lo podamos imaginar aunque sea. La imaginación es una fiesta, úsenla. Entonces, pienso que podemos hacer mucho de una manera muy humilde, con los recursos que tenemos, y tratando de lograr, sí, entre todos, algo que sea digno, que sea bien hecho, y vuelvo a insistir en esto, nuestras pretensiones son muchísimas y las seguiremos teniendo en nuestro mundo de la ilusión, pero seguiremos trabajando, haciendo cosas buenas, productos buenos, sencillos, buenos, tendiendo a ser profesionales, que de eso se trata y de esta manera forma también la universidad, ¿no? Para eso están aquí. Bueno, Dani, no sé por dónde generar algún, es muy vasto el terreno, pero algunas preguntas que se les ocurran, no sé, ustedes dirán. Sí, a ver, vamos a habilitar las preguntas, se pueden hacer en el chat de este espacio, o bien pueden activar sus audios y ir haciendo algunas preguntas a Adriana en relación a esto de cultura, comunicación y sociedad y en la complejidad o en dónde con este práctico que ustedes van a realizar, ¿no? Se ven enfrentados a tener que manejar esta multiplicidad de condiciones. No sé si hay alguna pregunta. No sé si Ariel o Matías nos van diciendo si hay algo en Facebook también, ¿no? No sé si los docentes también quieren hacer alguna pregunta que pueda también inflexionar o hacer una primera aproximación a esto. A ver. ¿Una pregunta entonces? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Para romper el hielo nomás. Eso, sí, está muy bien. No, vos sos la rompedora de hielo, Juli. Sí. Pero fue No me mates. A ver. ¿Sí, Julián? ¿Alguna? No te escuchamos. No. ¿Julián? A ver, Si lo escribe en el chat, capaz que está medio flojo también. con el tema de la señal. Esa lectura te inhabilita, ahora no podemos decir nada. ¿Entendés? No juzgues.
A ver, no tenemos Yo lo que diría mientras Julia, a ver, a lo mejor pueda entrar, es quizás lo que uno se pregunta desde un lugar más básico o como un primer paso, si ante tanta complejidad uno puede controlar un determinado mensaje comunicacional, sobre todo en el mundo actual, ¿no? Donde la cultura es amplia, donde hay una mixtura, cuando quiero dirigir ese mensaje, sé que hay algunos diseñadores gráficos que hasta proponen no pensar en un determinado emisor, ¿no? Directamente abierto, y que se recepte en la sociedad y que la sociedad modele esa característica, pero eso sería medio tonto pensar que entonces para qué existirían estudios de la comunicación, ¿no? Si todos emitimos simplemente como un mensaje, ¿en dónde quedaría todos esos estudios? Y sí, ¿qué ibas a decir, Adriana? No, es que la red te permite eso, justamente. Por eso se habla hoy por hoy de prosumidores. ¿Qué son los prosumidores? Esto de los que, por un lado, son perceptores, consumidores, de mensajes, de marcas, de lo que sea, y por el otro lado también generan permanentemente, y son tomados. Esto en el mundo del marketing está muy, muy estudiado. Son tomadas estas personas como prosumidores porque también son los que de alguna forma colaboran con que se instale, por ejemplo, una determinada marca, ¿no? Cuando se convierten en esto de que tienen muchos seguidores, que bueno, de alguna manera son referentes. Entonces, esta cuestión del emisor y del receptor o del perceptor llega a un punto que a veces se diluye un poco en lo que es la red en general. Y por eso mismo, dentro de la comunicación, hay algunos que estudian lo que es todo el sistema comunicacional como tal, cómo va a funcionar con todo esto, con el contexto sociocultural, con cómo se va a dar la retroalimentación, si va a haber o no va a haber una especie de feedback o qué. Pero por el otro lado, también se estudia exclusivamente lo que es la generación o lo que son la generación de significados para poder entender cómo funciona una sociedad. A partir de la multiplicidad de significados y sentidos que circulan en una red. Se podría estudiar solo esto, no me importa quién comunica, no me importa quién construye nuevamente estos significados. Es decir, hago la inversa. A partir de ver el sentido o el mundo de significados, puedo inferir quién comunica, o cómo son los que comunican también, ¿no? Porque, bueno, los mensajes dicen cosas, ¿no? Algunos las dicen abiertamente, explícitamente, y otros no. Está todo aquello que se calla, que se oculta, y que también forma parte de lo que es una sociedad y que también tiene que ver con los significados. Hay que saber descubrirlo, ¿no? Hay que saber descubrirlo. Aquello que se dice en cualquier código o lo que sea, y aquello que no se dice. Aquello que aparece repetidamente en el discurso, y aquello que no aparece en el discurso, y sin embargo es. La red es la red, la red es masificante también, de alguna manera, pero en algún punto desmasifica. Entonces, convivimos con una serie de crisis que antes las teníamos un poquitito más acotadas, sabíamos quién comunicaba, hablábamos de los medios masivos de comunicación, de cómo eran difusionistas, de cómo se dirigían a todo el mundo. Bueno, después se fueron más o menos circunscribiendo a determinadas temáticas y especializándose y demás, tanto la prensa como la televisión, y después la televisión por cable, y sigue existiendo la televisión abierta y demás. Pero en estos momentos el fenómeno red es un fenómeno
muy rico en análisis, en posibilidades, en ver qué pasa, en experimentación. Pues podríamos decir, Adri, que en un primer estudio, antes de poder generar una campaña, deberíamos pensar, voy a tomar este binomio que vos das, que sería, podríamos estar observando lo que la red calla o que lo que la red presenta como dos sistemas para reflexionar qué puedo agregar o qué puedo adherir o por dónde voy a dirigir estos contenidos, ¿no? Sí, o aunque no se lo haga, saber que se debería, o por lo menos es importante o es interesante realizarlo. Aunque no se lo haga por razones de tiempo, nosotros estamos con tiempos muy acotados, trabajando con una gran cantidad de personas, donde tenemos que definir cosas. Bueno, se define la red, ser conscientes de lo que pasa en la red, por un lado, y de las posibilidades que tenemos. No pretendamos grandes cosas a través de la red, o sí, por ahí no sabemos. O experimentemos, a ver qué pasa. Una de las cosas que creo que hablamos con Belén Quiñones y Raúl era un poco antes de sumergirnos en realizar una campaña, poder hacer un diagnóstico, investigar no solamente el soporte, cómo funciona, porque también marca determinadas tendencias del uso de esos medios, es decir, la diferencia entre Instagram, Facebook, poder tener eso, aunque ahora, como vos decís, quizás no tengamos tiempo, pero tener presente que es importante conocer el soporte y conocer también los intereses de la red y lo que la red tampoco presenta, ya sea por intereses políticos, culturales, sociales o eso, para poder introducir. O inclusive tomarlo como un puntapié inicial, Dani. Lo tomás como un puntapié inicial y ver qué pasa. ¿Por qué no hacer una experimentación? Ver qué pasa frente a esta temática, cómo reacciona la red, qué mensajes recibimos y demás. Y eso sería motivo, en segundo año podríamos retomar eso, cuando hacemos diagnóstico comunicacional, por ejemplo, se podría retomar eso a ver la recopilación de todas estas informaciones, poder de alguna manera clasificarlas, de alguna manera estudiarlas, a ver qué sucede, qué sucedió con este puntapié, con este experimento de instalar un tema como este. Por ahí parece que no pasó nada, qué sé yo. O por ahí podemos decir, qué variedad, qué riqueza de significaciones, de sentidos que ni lo suponíamos, ni lo imaginábamos, existen en la red, ¿no? Es decir, nosotros mismos tenemos que abrir nuestra cabeza a esta posibilidad de ver qué pasa. Ver qué pasa en nuestro, cuando generamos, la tentación y la intención es de controlar todos los hilos y de controlar aquello que queremos provocar, por lo menos decimos en un 99,9% queremos que suceda esto. Enunciemos lo que queremos, nada más, enunciemos lo que queremos, después veremos por qué no sucedió, o sucedió a medias, o sucedió con todo, ¿no? Sí, Vela. Sí, bueno, estaba pensando en esto que estaban hablando y enlazando en realidad con el trabajo que estamos haciendo con los chicos en el taller, que ahora, por ejemplo, tienen que difundir un festival, por ejemplo, de amigurumis, un festival en las redes. Entonces, para pensar esa difusión, el que diseña esas piezas de comunicación que se van a poner en las redes, ¿en qué piensa? ¿Piensa en la identidad de los amigurumis o piensa en la persona a la cual va a llegar, así pensando en esta amplitud de las redes, ¿no? Y yendo a algo más concreto, ¿en qué piensa cuando diseña ese sistema de piezas, digamos, para comunicar un festival? Piensa vos mencionaste la intención, es difundir un festival. ¿En qué piensa en términos de información? ¿Qué información doy?
que me permita difundir este festival. ¿Difundir para qué? Para que, bueno, lo escuchen, lo vean, lo que sea. Entonces, puedo manejar un 50% de información y un 50% a través de lo que es imagen, que sea de sensibilizar, que se prendan en un festival de estas características. Y ahí va a estar, bueno, ¿qué imágenes selecciono para hacer esto? Pero en principio, si es difundir, y tendrá información de horarios, de momentos, de lugares donde se va a realizar, de qué sé yo. Y es una información muy referencial, muy racional, muy objetiva. Nosotros ahora el sábado que viene vamos a dar todo lo que son funciones comunicativas. Entonces ahí entra esta cuestión de poder identificar cuándo debo seleccionar una función que apele a la razón y cuándo debo seleccionar aquello que tiene que apelar más a lo emocional y a los sentidos. Esto, ¿de qué manera lo manejo y de qué manera lo combino? En tu caso, por ejemplo, si es difundir sobre un festival para que ocurra algo, entonces, por un lado tenés que darlo a conocer. Tenés que decir que este grupo es tal y cual grupo de tal lugar, y que va a estar, para que lo conozcan, o qué sé yo, en tal espacio, o en tal dirección, o en tal día, a tal hora. Y por otra parte, ¿de qué manera llamo la atención? Ustedes lo saben a esto, el manejo que van a hacer con formas, colores, imagen, o qué, si va a ser figurativo o no figurativo, si va a ser, cómo va a ser, para poder trabajar esta cuestión que tiene que rozar un poquito más por lo emotivo, ¿no? Esto de decir, bueno, parece atractivo, jugar con algún elemento del grupo, algún elemento que lo identifique, o no sé. Pero ahí tenés como dos cuestiones, ¿no? Una cuestión informativa y una cuestión emotiva. Te diría prácticamente en las mismas proporciones dentro de lo que es un espacio visual bidimensional. Hasta ahí llego. Viene perfecto porque, perdón, viene perfecto porque justamente ellos van a tener que definir en qué pieza o demás quiero generar tal cuestión o tal otra, si es informativa, si es emotiva y demás. Entonces, creo que viene justo la clase de la próxima. Mira, yo creo que no nos pusimos de acuerdo, pero me parece que están ahí, exacto, sí. Y ellos que están escuchando ahora todavía no saben que van a tener que hacer esto, o sea, ahora se están enterando también, así que bueno, les viene muy bien esta clase y la del sábado que viene. Buenísimo, buenísimo. Bueno, fíjate cómo intervienen ahí los factores o los elementos de tipo culturales. No me estoy refiriendo solamente a los del grupo en sí musical, que discúlpame, pero no los conozco. No, amigurumis. ¿Cómo? Amigurumi. Son unos muñequitos. Sí, bueno. Sino que sí, sí. Esos tejiditos. Sí, decían, sí. Seguramente está por acá alguna de las chicas que Sí, perdón. Está. Sino que, bueno, ahí tenés todo yo, ya ves, no lo podía ubicar hasta que me dijiste un poquito y ya ubico. Entonces, ¿cómo intervienen? Por de pronto no sé si hay costumbre, este tema de costumbre que cuesta tanto romper, que es cultural. Ahí está Guadalupe Sandoval, perdón. Ella es la de los amigurumis. Ahí está, sí, acá estoy, profe, te dice. Sí, bueno,
Yo pensaba también, Adri, cuando vos decías en temas de información, que temas de geolocalización o de horarios, por un lado, que tiene como esa información muy dura, pero también hay una información que tiene que ver con los rasgos culturales, los rasgos de ciertas tribus, cómo se identifican. Por eso muchas veces una campaña para lograr cierto grado de empatía, que es poder sumirse en el otro y poder como dialogar casi como de uno igual, se necesitan reconocer rasgos particulares de esa comunidad, qué demandan, cómo se mueven, no sé, pensaba hoy en día con Instagram, los chicos cuando salen bueno, ahora no estamos pudiendo salir, pero cuando podían salir, un evento puede cambiar radicalmente en cuestiones de segundos, ¿no? De temporalidad de la información, no sé, tener presente que hay muchas cosas que nos ayudan, como cuando, bueno, si yo formo parte de un grupo de skaters, entonces tengo todo un mundo creado a partir de... Exacto. Ahora, vos sabés, si formás parte de un grupo de skaters, cuáles son aquellos elementos simbólicos significativos de los skaters. Hay que ver si alguien que está comunicando sobre ese mundo lo sabe reconocer. Entonces, hay que tener mucha conciencia en este sentido de que no manejamos todo lo que son los elementos subculturales de los distintos grupos, comunidades, como quieran llamarle, tribus, no sé, como sea. A veces no los conocemos. Estas lecturas que son culturales, son lecturas con las que hay que ser muy cuidadosos, porque podemos utilizar elementos simbólicos que no son reconocidos por estos grupos. Entonces, lo que es muy importante, que en realidad tenemos muy poca oportunidad en la carrera de hacer ejercitar esto, es el preguntarle al otro, meterse dentro del mundo en el que queremos instalar mensajes visuales. Hay que meterse, hay que saber reconocer en el otro que el otro tiene mucho para decir, y que nos puede, si quieren, llámenle ayudar, no sé, pero que nosotros no poseemos esa expertise acerca de la cultura del grupo tal y cual que vive en tal lugar, no. Entonces, por eso yo pensaba, Adri, cuando vos decías, dije skaters, o puede ser también los surfers, pensaba en un diseñador muy importante que es David Carson, que trabaja con una cultura específica, en donde no solamente se instalan rasgos conceptuales, sino formales que pertenecen a esa cultura. Es más, él ha creado rasgos visuales que podrían emular contenidos simbólicos, o sea, poder abstraerse de una cantidad de información y trasladarlas a formas gráficas. Lo único que es, como vos decís, esa complejidad implica no solamente conocer esa lengua, sino también poder hablar en esa lengua, para que es como cuando yo quiero pertenecer a una determinada comunidad y participar de esa comunidad, tengo que poder entender ese lenguaje, el que me permite comunicarme, instalarme, hasta, no sé, hasta sensiblemente, culturalmente, porque no solamente son... Es como, a ver, si buscamos una imagen mental, es como si yo pertenezco a una determinada tribu, pero en algún momento salgo de mi tribu y voy a conocer la otra tribu, cómo maneja, cuáles son sus códigos, etcétera, etcétera. Para eso me estoy formando, para poder hacer lecturas lo suficientemente objetivas, ¿no? Y no decir, uy, lo que están haciendo está mal, o está bien, o me gusta, o no me gusta. No existe eso. Soy un profesional que puedo migrar entre distintas tribus, y me puedo seguir comportando como yo, como mi ser, como mi tribu, pero en búsqueda de nueva información o nuevos conocimientos para poder comunicarme con el resto, si no, ¿cómo lo hago? Diana, buen por día. eso,
por eso Buen me día. parece, bueno, buen día. Buen Por día, eso quería preguntar algo. bueno, Sí, Habla está bien. nomás Raúl, habla primero Raúl y después No, pregunto por yo. favor, primero las damas. No, porque quizás vos redondeás la idea. No, quería, la licenciada decía que nos animemos a pedirle ayuda a los demás. Yo quería agregar nada más que en una campaña, por ejemplo, de los niños, de los derechos del niño, cuando un diseñador gráfico esté por hacer algún trabajo, que se anime a trabajar interdisciplinariamente, que no trabaje solo, que le pida ayuda a otras disciplinas para poder hacer un trabajo exitoso. Eso nada más. Bueno. Y también podrían consultarle hasta a los niños también, ¿no? Y por supuesto, ocurre que hay algunos puntos dentro de estos derechos que, que tienen algún grado de abstracción que el niño a veces no es consciente de ello, claro. ¿no? No, Es sí, decir, una parte. lo vive, pero no lo puede verbalizar, no lo puede, es decir, de todas maneras es lo suficientemente amplio porque viste que hay como muchas etapas, ¿no? Qué sé yo, hasta los 16 años, hasta los 18, no sé, e intervienen todas las problemáticas sociales de lo más complejas y de lo más dentro del catálogo de los derechos de la niñez, ¿no? Entonces, de pronto te hablan de la escolarización, o de la protección, o de la salud, o del agua, y de pronto te hablan de la identidad, o de pronto, es decir, son fenómenos sociales muy controvertidos, realmente muy controvertidos. Entonces, sobre los que tenemos muchos interrogantes y tenemos muchos vacíos. Bueno, por ahí podemos decir, Diana, esto es lo que está escrito. Ahora, los interrogantes son estos también, ¿no? Sí. El tema de los derechos de los niños, una cosita nomás. Eso no es para que lo lean los niños, en realidad. Entonces hay que ver quién es realmente el perceptor de eso, ¿no? Porque no hay que poner en lenguaje de niños porque no lo van a leer los niños, hay que poner en lenguaje de... No, los derechos están escritos ya. Bueno, entonces nosotros, esto es un poco también lo que decía Gusberti la vez pasada, ¿no? Con relación a cómo manifestamos cada uno de los derechos. Podemos enunciarlos, pero podemos con la imagen, por el opuesto también, hacer una especie de reflexión. Ojo, porque acá, o el uso de las metáforas. Más vale que sepan usar rodeos, ¿no? La metáfora de alguna manera es eso también, ¿no? Utilizar ciertos rodeos o ciertas figuras que nos permitan, se la puede usar desde el punto de vista poético como no, como una cosa muy cruda también, para mostrar una realidad muy cruda y usamos una metáfora, es un rodeo en definitiva, para no decir esto que yo le decía la vez pasada, en la charla, bueno, sí, derecho a la salud y mostramos un hospital, o derecho a la educación y mostramos una escuela. Esta cosa de la inmediatez, y recaer en la inmediatez, y recaer en la inmediatez, seguimos reforzando comunicacionalmente, reforzando algo que ya está escrito. Entonces, si la propuesta es cómo instalamos el tema, lo instalamos desde un punto de vista crítico, o lo instalamos desde un punto de vista para que lo sepan nada más que está escrito en algún lado, y la realidad nos está cacheteando por todos lados con el tema de los niños. Entonces, de los niños, de los adultos, de los ancianos, entonces es como que vamos a contramano también de la realidad, y donde nos oponemos a la realidad. ¿Y qué vamos a pretender que llegue a alguien el mensaje? No llega a nadie. Hay acá, Adriana, dos preguntas. Una es, yo supongo, te hago la pregunta que hace Julieta Repeto: ¿cuál es el rol de los influencers en los nuevos procesos de comunicación? Es decir, entiendo que se pregunta sobre la incidencia de dejar en la red una motivación personal, ¿no? Y que después se constituye en una asimilación grupal. ¿Qué pensás vos, pues, de cuál es el rol de estos nuevos
de estos nuevos personajes, bueno, un poco hoy hablé de los prosumidores en términos marketineros, pero de los influencers y de los de tendencias, en determinados grupos juegan un rol bastante importante. Ahora, habría que ver si esto es como fenómeno un boom así, bluff, y después se desinfla, ¿no? Pero yo creo que llegaron de alguna forma para quedarse y puede transformarse en otra cosa también en algún futuro. Pero hoy por hoy existen y hay que ver por qué existen realmente. Antes era como que los referentes eran los popes que teníamos, tanto en música como en moda, como en lo que fuera. Esos eran los influencers nuestros de alguna forma. Hoy por hoy habría que analizar cómo está, y el fenómeno también de lo que es la industria cultural y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los influencers? ¿Por qué Sabes que esa pregunta, Sí. perdón Adriana, la podés hacer acá con esta audiencia y tal vez ellos pueden responderla, porque hay veces que yo con mi hija me desayuno ellos creo que pueden responder qué es un influencer y cómo influye justamente en ellos, de qué manera o no. Esto de la cantidad de me gustas que tienen que tener y bueno, y de qué manera se instalan dentro de lo que es la red como personas justamente que influyen en el resto porque tienen tantos vistos o tantos, es como que se contabiliza un poco más esta cuestión, más que en términos de calidad. No sé si soy clara y por ahí ellos pueden explicarlo desde cómo se sienten, si hay algún influencer en la sala, ¿no? ¿Sí? No por eso, sino... Igual creo también que en este caso de los influencers se marcan una determinada coordenada social de interés social, pero para aquellos que lo hacen ya, no sé si profesionalmente, pero con una búsqueda específica, también se saben que los influencers codifican la información, conceptualizan los feeds, es decir, el muro en donde se va poniendo las imágenes, tiene una determinada tendencia, es decir, de dirección, que hace que ciertos consumidores quieran poder adquirir eso que se presenta en la red y que tampoco es tan ingenuo, diríamos, también está de alguna manera diseñado, ¿no? Diseñado por el que propone esa información. También Julieta hace otra pregunta, que si recordás alguna campaña que haya cambiado rasgos en la cultura, alguna que te recuerdes para mencionarlas o para que ellos puedan buscar. Mira, están las campañas tradicionales de algún momento, cuando yo hablo de cambios culturales, hoy mencionaba que un cambio cultural no se produce de un día para el otro, ni siquiera una campaña a veces así como así lo puede lograr, si no supongamos que los medios son todopoderosos, como se creía en algún momento. Entonces, una campaña o un mensaje determinado va a dar resultados siempre y cuando exista un sustrato en la sociedad que así lo permita, ¿no? Entonces, los grandes cambios que han sucedido y que han sido provocados por campañas han sido porque las sociedades en algún punto sabían que debían cambiar porque si no morían. Y estas cosas se han dado, por ejemplo, después de las guerras, o antes, o durante las guerras. Aquí es donde vienen los grandes estudios que se han hecho de tipo sociológicos y psicológicos, fundamentalmente, por ejemplo, en términos de cambio de alimentación. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, se entra en la Segunda Guerra Mundial y entran a faltar determinados insumos alimenticios que eran la base de la alimentación del pueblo norteamericano, y bueno, ahí lo tuvieron que llamar, no sé a quién llamaron, si a Le Bon o a quién fue que llamaron, para que hiciera toda una campaña de cambio de alimentación en la población, y de qué cosas debían consumir, y cómo las debían consumir y demás. Y bueno, tuvo éxito la campaña porque evidentemente a la gente no le quedaba otra.
Te quiero preguntar... No. Sí, sí. Te quería preguntar otra cosa, pero termina, por favor. No, Pensé no, que ya no. habías terminado. Esto me estoy refiriendo a cambios grosos, cambios profundos. Después tenemos 1.000.000 de campañas en distintos terrenos donde han dado distintos resultados en términos de, por ejemplo, en términos de salud, que han utilizado los medios masivos a toda una población. La primera parte de la pandemia que tuvimos, la primera parte de la cuarentena famosa, y bueno, dieron su resultado. Quédate en casa, el tema del alcohol en gel en las manos, de cómo lavarte las manos, repetición, repetición, repetición. Era permanente la repetición, y bueno, de alguna forma se cumplió y hubo algún tipo de modificación y de cambio que todos aceptamos, pero bueno, esto ya era muy, muy, muy fuerte también porque no nos quedaba otra. Entonces no nos quedaba otra en términos de decir, bueno, si no lo hacemos, vamos a estar muy mal. Entonces, esta primera etapa dio muy buenos resultados. Lo que ocurre ahora, que, como les decía hoy, la repetición tiene, tiene su límite en términos comunicacionales. Entonces, que ahora sigan recomendando lo mismo, el lavate las manos, la distancia, la qué sé yo, y no lo escuchamos mucho. Nos entra por acá, nos sale por allá, lo sabemos, decimos, ya está, ya está, ya está. Y el hábito. Y no solamente la comunicación, sino que esto se transforme en hábito y sostenido en el tiempo. Para que el hábito se sostenga en el tiempo, también debe haber algún tipo de resultado, positivo, negativo, el que sea, pero tengo que ver como sociedad que dio resultado. Creo que Adri, también hay un mensaje que desde Facebook Nana López hace, que dice, yo creo que muchos influencers, retomando un poquito lo de atrás, están mal llamados porque se consideran esos tratando de ayudar o de concientizar sin medir lo que dicen. Es decir, hay muchas personas en la red que quizás dicen cosas, la gente les da gracia, pero eso no necesariamente significa ser un influencer, ¿no? Es decir, que la información pueda influenciar o cambiar de alguna manera o inspirar. Esto es como un laissez-faire, más o menos. Yo me creo influencer, entonces digo lo que digo y repito y no sé qué, y tengo algunos seguidores, qué sé yo, pero es la red la que me va a regular, ¿no? De alguna manera es la red la que regula también, ¿no? Por eso digo, el tema de los influencers hoy por hoy, en una vez, no digo que sea un blef, pero sí digo que estamos como muy inflados, y después, bueno, las cosas van buscando su lugar también. Ahora, en esta situación de que es como que todo vale, y que puedo decir lo que quiero, bueno, ¿hasta dónde, no? Y eso no quiere decir que sea un influencer, eso está claro, sí. Yo creo que ahí... Yo te quería... ya te dejo, lo que quería aclarar es, haciendo como una relación, a veces una relación bastante corrida, la diferencia entre arte y quizás el diseño gráfico, que el arte se permite tener una polisemia, es decir, manejar muchos sentidos, mientras el diseñador gráfico trata de encontrar a esa persona de manera... directa. Ese es el punto de la comunicación, el que vos estás marcando. No porque el arte no comunique, pero deja librada a la participación del otro, sin preocuparse tampoco demasiado. En cambio, en términos de diseño, bueno, en términos de diseño tengo que pensar que esto va a estar, el diseño va a funcionar de alguna manera cuando haya alguien que se apropie de ese diseño y haga algo con eso, porque se va a apropiar de lo que es la comunicación en ese sentido, ¿no? Y va a construir ese alguien, o muchos, van a construir ellos también el mensaje, porque el sentido se lo van a dar ellos al mensaje. Puede coincidir con el mío en distintas proporciones, mucho,
poco, más o menos, pero trataré de asegurarme que coincida lo más posible. Pero en términos de sentido y de circulación de sentido, el otro construye, el otro está metido adentro de mi mensaje. Cuando yo lo pienso y lo concibo como un destinatario que va a hacer algo con lo que yo voy a hacer, lo metí ya. Lo tengo conmigo. Pensaba, Adriana, aún cuando el arte se permite esa libertad más grande, es decir, de no necesitar de que si alguien lo consume o no lo consume, o producir un efecto, que seguramente lo produce, pero no es su... Y aún cuando el diseño gráfico tenga una relación de creatividad parecida a la del arte, pero muy distinta ambas disciplinas de alguna manera tienen claves, ¿no? Es decir, que nos permiten situar cómo construir una determinada, porque algunos piensan que el arte es eminentemente libre, sin embargo, para situarse en un campo histórico también tiene claves específicas para ser leídas, es decir, para lo que queda dentro de lo que es arte y lo que no lo es, ¿no? Y creo que en la comunicación también es importante entender eso, cuáles son las claves que nos permiten apropiarnos de esas claves para poder incidir de mejor o peor manera un rasgo de la comunicación. Mirá, yo te diría que hay varias, pero la número 1 es no oponerme a lo que la gente ya es. Porque de alguna manera ya entro en una demovida, en una contradicción tan fuerte y en una resistencia que mi mensaje no va a llegar. Entonces, una pregunta. La pregunta a la inversa sería, o la respuesta a la inversa sería, tomen aquello que la gente ya es. Por eso tengo que ir a la gente primero a ver cómo es. Puedo ir Adriana, puedo ir a través de internet, puedo ir directamente a terreno, como quieran. Pero toma Adriana, aquello que la gente ya es y lo trabajás, lo representás y a partir de ahí empezás a trabajar. Adriana, ¿sí? Una pregunta. ¿Quién me está también preguntando? lo que uno es en la cultura, hay contradicciones, ¿sí? Hay tensiones, hay pujas de sentido, ¿sí? Sí. Y todo eso me hay parece, sí. Claro, o sea, no es algo, lo que quería decir es que no es de una sola manera, ¿no es cierto? No esperen encontrar contextos homogéneos, no. Claro, el reconocimiento de esas tensiones que existen ahí, en ese reconocimiento me parece que entra la comunicación tomando un partido por alguno de esas miradas. La comunicación no es ingenua, nunca jamás. Siempre tiene un propósito, siempre tiene alguna función que cumplir. Entonces, lo que sí tengo que tener en claro, bueno, ¿cuál es este propósito? Porque si no, a veces comunicar por comunicar no tiene sentido, ¿no? El tema está dentro de esta puja y de estas tensiones que vos decís que existen en toda sociedad, porque se da esto, bueno, uno puede tomar partido, o no. Hay algunos, por ejemplo, periodistas que se reconocen como súper objetivos manejando el tema de la noticia. Bueno, y acá entramos en todo un terreno de la objetividad y la subjetividad, y bueno, y qué pasa y qué no pasa, y hasta dónde uno puede ser objetivo, y cómo se nos mete la subjetividad, y en términos ideológicos, qué pasa también como comunicadores, cuáles son nuestras responsabilidades. Acá viene todo el tema de la responsabilidad y la ética, que atraviesa todo lo que estamos diciendo. No me quiero meter en cosas tan así. Igual, claro, igual también eso un poco de lo que dice Julieta y lo que estás diciendo vos, yo retomo un autor que es Bourriaud, que él dice que bueno, en todo acto de comunicación hay un pacto, una negociación entre partes para que eso que se está dando se sostenga o se disuelva, ¿no? Y entonces en esa negociación aparece un poco estos rasgos de ética, o sea, aparece todo lo que tiene que ver cuando uno trata de pactar con el otro, de ponerse de acuerdo con el otro en ese diálogo que puede ser de ida y vuelta o simplemente de ida, qué sé yo.
Y sí, no hace falta de que remitirnos a la ética kantiana, ¿no? Dura y formal, pero sí pensar en aquellas cuestiones que son válidas para nosotros como individuos, como personas, y que no entren en conflicto o contradicción con los que vamos a trabajar también, ¿no? O con los que nos vamos a comunicar, en definitiva. Cuestiones que rozan por aquellas cuestiones que valen o que no valen, en términos éticos dentro de una sociedad, ¿no? Eso te quería preguntar, justamente eso yo te... Sí. Justamente eso yo te quería preguntar desde hoy, desde que vos decías que podía ser una campaña informativa, que podía ser solo estética. ¿Qué pasa cuando un estudiante o un diseñador quiere hacer algo crítico, ¿no? Tiene una postura crítica? ¿Hasta dónde puede ir y hasta dónde roza lo ético, digamos? ¿Hasta dónde puede llegar, digamos, sin... yo creo que tendría que haber ahí también un parámetro, un límite de decir, bueno, llegamos hasta acá, o sea, no sé, o está permitido todo. Mirá, la ética tiene mucho que ver con cuestiones de tipo individuales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estás dispuesto vos a negociar con el otro? Y estas cosas te las pones vos. Algunos necesitan plata, por ejemplo, y dicen, no me importa, allá voy. Y hay otros que dicen, no porque rompe con mis principios, con mis creencias, con mis valores, y no lo puedo soportar. Entonces esto es hasta acá. Y bueno, pero imagínate que el día de mañana, hoy somos los profesores, ¿no? Pero el día de mañana seguramente va a haber un cliente, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar a decirle, no, fíjate, mira, eso, para no cercenar tampoco su posición crítica, ¿no? A ver si te interpreto. Vos, Sí. cuando viene un cliente y te propone hacer algo, vos sos dueño de decirle sí o no. ¿Bajo qué condiciones? En términos de ética hay algunas cosas que se pueden escribir, pero hay otras que no están escritas. Mirá, te pongo un ejemplo. En Brasil hay una empresa de publicidad y de diseño que atiende ciertos clientes con estos parámetros de una ética bastante dura. Pero a su vez esa misma empresa tiene otra, que vale todo. Venga quien venga, vale todo, agarro los chiquititos, los grandes, y hago lo que pidan, no me importa. Pero, es decir, vos fíjate cómo un mismo grupo puede operar dentro de una sociedad éticamente de formas diferentes. Entonces vos decís, ¿cómo entiendo esto? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo conviven? Y bueno, ahí lo que pasa es el mercado, eso es lo que pasa. Entonces, en esos términos, bueno, podré decir acepto, no acepto, se contradice, no se contradice, ¿qué hago? No hay fórmulas. No hay fórmulas de esto se hace y esto no se hace. En todo caso, las únicas fórmulas que tenés son las que están escritas desde el punto de vista legal, y aquellas que no están escritas, pero que vos sabés que si haces tal o cual cosa, vas a ser proscripto dentro de una sociedad, o te van a dejar de lado. Porque sos cualquier cosa, porque depende de los valores que tiene esa sociedad también. ¿Te das cuenta que acá en términos de valores es muy importante, muy Claro. importante? Entonces, sí, pero hay una en pregunta una sociedad donde los valores están tan subvertidos, y bueno, vos decís ahora, mirá, por ahí vienen y te dicen, ya se perdieron todos los valores, no hay valores en esta sociedad, no, son otros. No es que se perdieron o se fumaron y quedó vacío de valores. Hay otros.
Entonces, ¿por qué hay otros valores? Habría que ver, habría que analizar esto. Bela, ¿vos lees algunas preguntas que había en el chat? Primero tal vez lo de Luciana, que está relacionado con lo que estaba hablando Adriana. Dice Luciana Ramírez Farías, que está en el Facebook, por eso lo leo. El usuario persona está metido porque es quien necesita el mensaje. De no existir, no habría mensaje posible. Esto que decía Adriana, primero la gente, dice, es una reflexión de Luciana. De no existir esa necesidad, de no existir, sí. Creo que en la ética es una construcción social, pero también es subjetiva. No puedo comunicar, diseñar algo en lo que no creo. Eso respondiendo un poco a lo de Susana. Porque para comunicar debo empaparme de ello, debo respirar el proyecto. Si no puedo hacerlo, el trabajo no es para mí. Exacto. Bueno, ahí tenés una postura ética. Hay otros que dirán, no me importa, que sea lo que sea, con tal de que esto se paga bien, y bueno, yo lo hago igual. Por eso acá tenemos que permitirnos decir la técnica que dominamos, y la tecnología que dominamos, al servicio de qué la ponemos también individualmente. Porque con la técnica que dominamos, evidentemente sí podemos hacer. Vamos a poder hacer, nos pidan lo que nos pidan. Ahora, ¿lo quiero hacer? ¿Responde realmente lo que me están pidiendo a cuestiones que rozan ya por ética y demás, para que yo la pueda realizar? Y otra cosa que le quiero decir acá, no sé si es Luciana, el usuario dice, es quien necesita el mensaje. Cuidado con esto, a veces no saben que lo necesitan. Entonces, ¿cómo funciona el comunicador ahí? Es como diciendo, de alguna manera, acá estoy. Si fuera así, la publicidad no existiría. Esto de la creación de la necesidad, de decirte me necesitas o necesitas esto, porque muchos usuarios no todos van en búsqueda de lo que necesitan. Nosotros le ofrecemos y los tentamos a veces a necesitar productos o ideas. Otra cosa también que yo pensaba, bueno, creo que la vez pasada que se habló un poco, creo que Carlos Alave preguntaba la diferencia, voy a retomar eso un poco entre chistosamente y un poco para aclarar, cuando decía la diferencia entre sexo y sexualidad, ¿no? Cuando uno trata algo como algo objetual y cuando uno tiene un proceso de afectivización sobre las cosas. Creo que cuando uno intenta encontrar un mensaje o eso, necesita un proceso de afectivización que le permite también entender todos estos procesos, que no es solo dar una información, sino que hay alguien que la va a recibir y entonces intenta buscar el mejor modo, o la manera, o la forma, no sé, o por lo menos cuando estamos en la universidad, de tener valores éticos en ese sentido. Esa también es una diferencia del arte. El arte no puede ser moral y a veces no es ético porque necesita romper paradigmas o reglas. En cambio, bueno, cuando estamos dentro del ámbito de la comunicación, sí, porque instalamos mensajes, instalamos ideologías, o sea, que se traducen un montón de cosas. Es decir, aún cuando no tuviéramos intenciones, muchas veces, así como en las relaciones humanas, se va a filtrar, sí, sin lugar a dudas. Oposiciones. Entonces la idea del trabajo radica un poco también en, por lo menos, hacer un poco más consciente o más transparente esos elementos que uno maneja, porque igual aún cuando intenta hacerlo en este mundo de la complejidad, es como cuando uno dice algo a una persona, nunca sabe los efectos que podría en el otro producir, más allá de que... Exactamente, bueno, ya se ha hablado bastante de lo que es en términos de comunicación la manipulación o los referentes distorsionados o muy recortados, o el uso de figuras retóricas
que permiten hacer ciertos disimulos y demás, introducir una cosa por otra, es decir, hay muchos recursos para este tipo de manejos. Lo que ocurre que no tenemos destinatarios, o en general estoy hablando, ¿no? Sociedades o por lo menos la nuestra, no es una sociedad formada en estas lecturas o en estas lecturas en profundidad. Siempre se habló de que se debería enseñar en la educación formal todo lo que tiene que ver con lectura, o al menos lectura crítica, pero no se habló. O con una clase esto no se logra, esto es práctica, 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 ¿no? Saber a quién tengo adelante, o a quién tengo en la red, o qué me está diciendo, o por qué me lo dice, o desde qué lugar me lo dice, y demás. No es tan sencillo eso. Hay gente que es muy hábil para manejar todas estas posibilidades y estos recursos. Y hay otras personas que no por no ser hábil, sino simplemente por ser éticos en ese sentido, son más transparentes. Aquel que te dice de manera probablemente un poco más directa qué es lo que pretende y quién es. Esto sí. Adriana, continuando con las reflexiones, acá hay otra que dice: cuando para el comunicador no es ético su trabajo, puede decidir no hacerlo. Bueno, para crear un mensaje comunicativo se debe impregnar de la idiosincrasia de dónde va dirigido el mensaje. Eso lo dijo Ariel Ayala. Ajá. Es una reflexión, Ariel, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bien. Había una pregunta antes, que ya no sé, Nancy, por ahí lo hace ella la pregunta, porque no sé con qué venía relacionado, porque dice todo sería similar, o sea, viene relacionado con algo que se estaba hablando. Nancy, si estás por ahí, podés hacer la pregunta directamente, si querés hacerla todavía o ya no. Para que pueda ampliar. Sí, porque no sé bien a qué venía relacionado. Es una pregunta que quedó ya con la pregunta decía, delay. Claro, decía, todo sería ahí similar dice, a lo que Dani, ¿sí? perdón, Nancy dice, hola. Uh-huh. Mi pregunta era sobre lo que influían, sobre los influencers. Ella estaba con el tema de influencers. Y tenía que ver con, ¿estás, Nancy? Escuché hablar. Todo sería similar también de lo que sufrió Estados Unidos sobre el manifiesto que se hizo sobre el racismo, hablaba ella. No sé. A ver. Ahí está, a ver. Mi pregunta, dice, era sobre lo que influía en las personas, dice. Sí. No sé a qué se refiere realmente ahí. Nancy, ¿estás? Y no se entiende lo que aclaró ella. Creo que también un punto de lo que sale ahí es, bueno, cómo ciertas campañas pueden influir o ciertas ideas dentro de la trama social, es decir, cuando se las inyectas, como por ejemplo, seguramente el manifiesto racista es incluir un manifiesto que tiene algunas ideas sobre este tema y cómo eso puede en algunas personas influir o cambiar, poner una mirada que a veces atenta con la propia estructura de lo social, ¿no? Entonces ella seguramente, creo que sí, que se pregunta que esas cosas que quedan dentro de la red y que uno supone pueden hacer cambiar el parecer o las ideas de una sociedad, ¿no? Por ser instaladas, ¿no? No sé si querés, Adri, como reflexionar sobre eso. Sobre eso me referí bastante, que digamos, ni la red ni los medios masivos de comunicación en general son todopoderosos como para hacer modificaciones profundas dentro de la sociedad. Creo que esto sea algo que subyace
profundamente en la sociedad y coincide. El tema del racismo en Estados Unidos, evidentemente, siempre está, aunque se lo disimule, aunque se lo esconda un poquitito debajo de la alfombra, aunque unos estados sean más que otros, siempre está vigente y es un punto sumamente fuerte desde lo cultural, que va mucho más allá de lo que es racial en sí mismo dentro de la sociedad norteamericana. Creo que también lo que plantea es, viste, en esta era de la posverdad, donde los medios pueden cambiar una información, manipularla, donde se temen que uno absorba una información no deseable en ese sentido, es decir, que pueda empezar a procesar, ¿cómo se dice?, a hacer ciertas y determinadas. Por eso sí es importante saber que hace muchos, o en las últimas décadas, UNICEF y algunos que tienen organizaciones humanas están pensando que desde temprana edad, aunque es muy cuestionable ese tema de lo que voy a decir, los niños, a partir de que toman conciencia de poder pensar y en poder actuar, se transformen en seres políticos, porque a medida de que uno puede empezar a pensar, lo que está vertiendo en esos pensamientos son ideas, y esas ideas tienen siempre una postura política. Entonces, una de las cosas que decía Adriana, creo que unos instantes antes, lo que no se hace, pero se debería hacer desde temprana edad, es aprender a leer las imágenes, hacer lectura de las imágenes y de las ideas, para que esas posturas políticas se puedan, cuando algo se presenta en la tele, discernir desde qué lugar viene, con qué ideologías, para hacerlas más transparentes, ¿no? Que a veces se tiene mucho miedo, como cuando alguien dice va al psicólogo y tiene miedo que el psicólogo infiera en la cabeza, ¿no? Como cambiándole las ideas o perturbando las propias ideas que tiene. Sí, tal cual. Sí. Bueno, acá Nancy sigue opinando, no sé si lo leyeron, Adriana, dice, creo que ellos estaban conscientes de lo que pasaba y querían que concienticemos sobre lo sucedido, que una persona es persona sin importar lo que hace y cree. Exacto, dice, donde los medios pueden o no influir y también si dicen o no la verdad. Claro, a lo mejor los influencers toman un camino alternativo, digamos, a los medios hegemónicos, y a lo mejor ponen en evidencia cuestiones que los medios hegemónicos no las ponen. No, lo que pasa es que los medios hegemónicos sientan agenda, digamos, ¿no? Y los temas de agenda. Y por ahí el influencer no es que los desconoce a esos temas de agenda tampoco, pero también propone ciertas cuestiones alternativas y sabe muy bien las posibilidades que le da la red, por ejemplo, ¿no? Opera también en la alternatividad mediática. No opera dentro de los medios. Ahora, muchos de todos estos sucesos que está planteando acá Nancy, fueron y fueron presentados de alguna manera, porque no van a crear conciencia en la sociedad norteamericana que ya la tiene sobre esto, a favor, en contra, como sea, no, conciencia desde el punto de vista de lo racial, pero por eso digo, a favor o en contra, no importa, pero el tema existe, está instalado. Ahora, esto es más para afuera, para el afuera de la sociedad norteamericana que para adentro. Es más, el tema del manejo de las fake news y todo esto es un tema que roza mucho con lo que Dani recién decía también, ¿no? Entonces, plantearnos esto, hasta dónde la realidad y hasta dónde la ficción, porque esto es lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Esta mezcla de realidad con ficción. Entonces, donde muchas veces todo es posible, y nos cuesta creer eso, a nuestra generación por lo menos, ¿no? Donde establecíamos muy bien estas cuestiones y estas distinciones. Entonces, hoy por hoy esta creación de ciertos mundos también, ¿no? Donde se juega la posibilidad de la existencia, aunque sea artificial,
y también la tenemos presente. Entonces, ¿cómo conjugar estas cosas de lo real con lo no real, o de lo ideal y hasta dónde la realidad? O este tipo de mundos también forma parte de la realidad. La creación, otro tema, la creación de los mundos distópicos, donde hoy por hoy los jóvenes están metidos y enchufados con esto muy fuertemente. Entonces, y aceptando todo aquello que propone la distopía, que es lo que más se asemeja y lo que más tiende hacia un futuro que de pronto lo ven como más inmediato. Entonces, son una serie de cuestiones que nos están, como metiéndosenos así, saturándonos la cabeza y movilizándonos con mucha, mucha fuerza. Y todos estos acontecimientos a nivel global, que hasta donde podemos hacemos la lectura de la información que nos llega, y punto, no es otra cosa, y ahí entramos a atar cabos y a ver cómo funcionan, y apelamos a todos nuestros conocimientos de las distintas sociedades y culturas a nivel mundial. Pero todos estos fenómenos repercuten en todo lo que es la comunicación, evidentemente en todo lo que es desde el punto de vista de lo cultural, ¿no? Adri, ya estamos casi en tiempo y quería ver si vos podías en estos últimos minutos, sabiendo que los chicos van a afrontar este práctico que tiene que ver con los derechos, que la idea es informar o hacer una, entre comillas, campaña, porque una campaña quizás es mucho más abarcativa y atiende a una complejidad mayor. ¿Qué cosas en este inicio de este trayecto de pensar hay que, como si nos podés volver a recordar o refrescar, qué cosas no dejar de tener en cuenta cuando uno va a avanzar de primer movida para asumirse en el tema de generar una campaña, entre comillas, como digo, o intentar sensibilizar, concientizar a una determinada, a un sector de la población, un determinado sector? En principio, en dos líneas, tratar de aproximarme a decir quién es el destinatario. Si ya tengo el medio elegido, si es la red, o si son las redes sociales y demás, mínimamente hacer una especie de perfil para que después, cuando tenga el producto de mi mensaje, coteje con ese perfil y diga, hay contradicciones, si esta gente piensa así o asá, ¿qué pasa? Mínimo. ¿Por qué digo mínimo? Porque para mí sería un experimento esto, de ver sinceramente qué pasa, y poder de alguna forma caracterizar la red. En principio también decir, bueno, nos dirigimos a todos, pero si vamos a hablar de las redes sociales, si esto va a pasar por la red social en la que yo estoy, o si va a ser TikTok o qué sé yo, entonces son jóvenes. Diremos, en primer lugar, jóvenes, en una cosa muy, muy general, muy, muy general. Y por el otro lado, ¿qué pretendemos con relación a la comunicación, hablo también en general, de los derechos de la niñez, lograr en la red? ¿Informar que existe? Pregunta uno. Sensibilizar, que provocar algún tipo de sensación, aunque sea estética, si querés, aunque sea eso, acerca de la existencia de los derechos de la niñez. Si quiero esto último, ¿cómo presento? Y ahí viene el aspecto desde el punto de vista, si se quiere, intencional, en el buen sentido de la palabra, crítico, en el buen sentido de la palabra. Me cuestiono yo, ¿existen estos derechos de la niñez y qué pasa? Tenemos niños que están durmiendo en la calle o donde sea y no pasa nada. Entonces, ¿cómo presento esto? Presento la otra cara de una moneda que es la que está explícita en letra, y que forma parte de la letra
que tiene una sociedad y que no se cumple? ¿Muestro la otra cara de la moneda? Digo, el niño tiene derecho a agua segura, potable, no sé qué, y tengo niños que están sacando, y muestro un niño sacando agua de un charco para tomar. Entonces, ahí es donde viene la decisión fundamental de cómo muestro en todo este texto que va a ser mi mensaje, que va a ser de alguna manera, por un lado enunciativo, con el derecho, pero por el otro lado la juego con la imagen, mostrando lo que realmente quiero provocar o quiero que provoque en el destinatario. Porque si yo quiero que provoque algún tipo de reflexioncita, por lo menos, la tengo que jugar con estas contradicciones. Si no, lo otro es lineal nomás. Es lineal. Creo que también una cosa importante Adri, que charlamos con Raúl y Belén, es que obviamente más allá después de emitir el mensaje se pueda volver a retomar información de qué impacto produjo en Totalmente. Pero eso es parte de los alumnos que deben realizar también, porque es parte de la evaluación de cómo funcionó el mensaje, qué efectividad tuvo. Eso se lo tienen que plantear también en algún punto. En algún punto todos queremos saber, ¿impactó, no impactó? ¿Qué hicieron, qué no hicieron? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Entonces que levanten los comentarios de la red. Que charlábamos con Belén y Raúl que algunos soportes ya ahora en la actualidad, como Instagram, permite hacer encuestas, preguntas, como ciertas estadísticas que son las que nos ayudan a orientar a veces un mensaje o también a recabar qué es lo que sucedió con ese impacto, ¿no? Sí, sería buenísimo. Sería buenísimo, y sería buenísimo que cuando termina este práctico, de integración, entonces esto quede para poder ser retomado en algún momento también. Yo ya te digo, en segundo año en comunicación, que nosotros hablamos de diagnóstico comunicativo, esto se tenga presente y se pueda seguir trabajándolo, ¿no? Sería buenísimo. Buenísimo, si no tienen más preguntas, creo que igual no vamos a poder agotar el tema en dos, ¿cómo se dice? En estas horitas que tuvimos, seguramente van a continuar haciendo estudios con Adriana y el equipo docente, que es algo a largo plazo, así que... sí. Yo le quería pedir a los asistentes de la plataforma Zoom que escriban sus apellidos y sus nombres en el chat del Zoom para que quede registrada su asistencia. Perfecto. Pide a Ariel que pongan los nombres ahí uno a continuación del otro, que es lo que les permite también tener la certificación y la participación. Y bueno, y agradecer a vos, Adriana, en este intercambio que nos ayuda a nosotros también a pensar desde cada cátedra otras cosas que podemos incorporar o ver cómo inyectarlas en nuestros propios prácticos, a Bela Peli, a la secretaria, a Ariel Chaván y a Matías que nos asisten y nos dan este espacio. Que está creciendo lentamente y que hay muchos que quieren entrar en el espacio y bueno, que en realidad es un espacio muy importante y que necesita desarrollarse y seguir como germinando. Así que gracias Bela y gracias Adriana, no sé si ustedes quieren decir algo más y agradecer a los estudiantes que bueno, que también hacen posible ese intercambio. No, nada más de volver a repetir lo que dije al inicio de que esto realmente les va a servir muchísimo para lo que estamos haciendo en taller. Obviamente es la base de lo que estamos haciendo en taller. Entonces, que por favor traten de procesarlo y llevarlo hacia lo que vamos haciendo en la práctica del taller, o tal vez llevar la práctica del taller a las materias de comunicación o sistema y demás, y ahí seguir reflexionando sobre eso, pero
no hagamos compartimentos estancos, digamos, de que esto queda en comunicación, esto queda en sistema o en morfología, sino que todo nos sirve para seguir avanzando en el taller y en todas las materias, obviamente. Eso quería decir nada más, y gracias Adriana y Dani y Susana por lo que están armando acá con estas narrativas migrantes. No, la Muchas agradecida gracias. soy yo, ¿no? De alguna forma esta posibilidad que nos brindan desde múltiples lugares, viene muy bien. Inclusive se han roto algunas cuestiones que son a veces en lo presencial muy protocolares, y demoran mucho más. En estos casos nos han permitido hacer o ir un poco más rápido, y pienso que, bueno, que como experiencia es sumamente interesante. Desde ya les digo a los alumnos que si hay algunas cuestiones que hoy muchos las tienen dando vuelta en la cabeza o se las preguntaban y no lo pudieron hacer, tomen nota, y nosotros en el espacio que tenemos todos los sábados las vamos a seguir conversando y tratando. Y desde ya el resto de las cátedras, bueno, a disposición, y fantástico que hayamos coincidido y poder coordinar, que no es poca cosa, lo agradezco infinitamente a Dani, que para eso es excelente coordinador, y por otra parte, Bela, que te incorpores también desde el taller, esto es, bueno, muy, muy, muy enriquecedor, ¿no? Muy enriquecedor, más que nada por los alumnos, ¿no? Que están transitando por todas estas materias y que estamos hablando todos o estamos manejando todos una misma partitura, diría la comunicación orquestal. Y ahí cerré. Creo que es importante saber que también, así como es una gran demanda y cada uno de los estudiantes tiene que hacer un esfuerzo, también para nosotros es un esfuerzo, porque los docentes hoy tienen que estar en un horario que no es de cátedra, seguramente están haciendo otras actividades, y ser ese espacio para compartir y para nutrirse y para que todos avancemos de una manera más articulada, ¿no? Así que es un esfuerzo en todos sentidos, para los alumnos y para los estudiantes. Así que es un agradecimiento completo a todos. Bueno, yo también, breve nomás, gracias a todos, y bueno, este año, en este momento estamos haciendo esta experiencia con pocas asignaturas, y bueno, ya dentro de poquito, a ver si nos unimos todos, y bueno, podemos hacer la experiencia esa a todas las asignaturas. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias, Bela, muchas gracias, Dani, y a todas las cátedras. Bueno, sí, creo que estamos en tiempo, ¿sí? Hacemos... Así que bueno, nos podemos como despedir, es así, ¿no? Sí. Okay. Con manitos. Claro, exacto. Hasta luego. Eso, no dejen de dejar Hasta la próxima. Exacto. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Gracias, Clemente. Matías. Matías. Un buen fin de semana. Gracias. Chao. Buen fin de Hasta el lunes. Chao, chao, chao. Lunes. Taller. Taller. Con música y todo, che. Yo siempre viste que... Listo, bueno. Mati.